Último capítulo de esta séptima temporada de Kaizen. El podcast y yo nos vamos a tomar un necesario descanso de un par de meses más o menos, hasta la vuelta del verano. Y vamos a terminar rematando nuestra miniserie sobre la tensión que hay entre quienes, por un lado, quieren seguir acelerando el progreso humano para poder alcanzar niveles de bienestar propios de los dioses, cueste lo que cueste, y por otro, quienes proponen que frenemos, paremos o incluso retrocedamos un poco para asegurarnos de que no nos vamos al carajo junto a nuestro querido planeta. Tras hablar en el capítulo anterior de los argumentos y los riesgos de ver el mundo como la canción aquella de Estopa, de acelera un poco más porque me quedo tonto y vamos muy lentos, hoy nos asomamos a la perspectiva contraria. La de quienes proponen una idea que a veces suena radical, que quizás no necesitemos llenar nuestras vidas de cosas, sino vaciarlas de presiones que consideran absurdas. Por ejemplo, reducir la jornada laboral o repensar las ciudades para que sean para los humanos y no para los coches, o formas de agricultura regenerativa y energías renovables, entre otro montón de cosas. O dicho de otra manera, no ver el decrecimiento económico como un fracaso, sino como una forma de madurar como civilización. Y es que hay quien piensa que debemos dejar de ser adolescentes acelerados, que arrasan con todo, y convertirnos en adultos que entienden que los límites no son cárceles, sino que son las reglas del juego. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En 1980, dos académicos realizaron una famosa apuesta sobre la escasez de los recursos terrestres. El economista Julian Simon retó al biólogo Paul Ehrlich. Le dijo que eligiera cualquier materia prima que quisiera y una fecha futura, la que prefiriera, a más de un año de distancia, eso sí, y que para entonces el precio de esa materia habría decrecido, en lugar de haber aumentado, que era lo que defendía Ehrlich. Y es que Ehrlich era uno de los máximos representantes de lo que Simon llamaba los fatalistas medioambientales. Ehrlich defendía que había límites físicos a la explotación de los recursos naturales de la Tierra y que íbamos directos a chocar con aquellos muros. Es más, algunos años antes había publicado un libro llamado The Population Bomb, que en castellano se tradujo como La bomba P. En él defendía ideas similares a las de Malthus y a las de Thanos, que presentamos en el primer capítulo de la serie. Defendía básicamente que la manera en la que estaba creciendo la población humana en todo el planeta nos iba a conducir directamente al abismo. Según él, para 1970 tendríamos cientos de millones de personas muriendo de hambre, tendríamos que racionar la comida y habría revueltas sociales y un drástico descenso de la esperanza de vida en todo el mundo. No acertó mucho, no, pero eso no le impidió aceptar la apuesta unos años más tarde. Y finalmente eligieron 5 metales: cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno. Y acordaron revisar el resultado 10 años después, en 1990. Pues como tal vez te estés imaginando, Ehrlich tuvo tanto acierto como con las predicciones de su libro. Los 5 metales bajaron de precio en ese periodo. Tras ganar la apuesta, Simon consideró que la historia le había dado la razón en su idea de que el ser humano nunca se quedará sin nada. Así, tal cual. Según él, nuestro ingenio y nuestra capacidad inventiva nos harán encontrar maneras más eficientes de consumir o de reemplazar las materias primas que necesitemos. Y sin embargo, más de 30 años después de aquella apuesta, aquí estamos todos, teniendo debates muy parecidos. Señal de que claramente la respuesta no era tan sencilla. Dejemos de lado por un momento el debate sobre si podemos permitirnos seguir viviendo igual y hagamos antes algunas preguntas incómodas. Porque, como decíamos en el capítulo anterior, hay quien piensa que sin crecimiento todo muere. Nuestra economía y, por lo tanto, nuestra sociedad se basan en crecer continuamente. Pero, ¿crecer para qué? ¿Y para quién? ¿Y a qué precio? En teoría, el crecimiento debería mejorar nuestras vidas, pero hay quien pone en duda que sea verdad. Thomas Piketty, por ejemplo, defiende que la mayor parte de la riqueza generada desde los años 80 ha ido a parar al 1% más rico. Es decir, que crecemos, pero la mayoría no se beneficia de ese crecimiento. Otro referente habitual en estos temas es Jason Hickel, que defiende que el crecimiento
no necesariamente supone mejoras en la calidad de vida. Viene a decir que el problema es que medimos el éxito de nuestras sociedades con una métrica, el PIB, que no distingue entre remedios y venenos. Si talamos masivamente un bosque y vendemos su madera y lo dedicamos para pasto para vacas, por ejemplo, eso genera actividad económica. O que un familiar padezca una enfermedad crónica y tengamos que contratar a alguien para que le ayude porque nosotros no tenemos tiempo porque estamos trabajando, eso genera actividad económica. Todo ese tipo de cosas aumenta el PIB, mientras que dejar el bosque intacto o cuidar nosotros a nuestras abuelas no lo hace. Esta idea, además, no es nueva, por cierto, porque Kennedy solía decir que el PIB mide todo, excepto lo que merece la pena. A muchos de nosotros, imaginarnos estos escenarios nos hace pensar inmediatamente que decrecer es empobrecerse, que es como volver a las cavernas y renunciar a Netflix. Pero lo cierto es que una parte fundamental y a veces poco entendida de muchas de estas posturas es que el decrecimiento económico no tiene por qué significar un empobrecimiento. Defienden que se pueden diseñar economías que maximicen el bienestar y no la producción, que reemplacen el PIB por otros indicadores que capturen mejor lo que es una buena vida, que entiendan, por ejemplo, que trabajar menos puede significar vivir mejor. Un buen ejemplo de estas ideas es el modelo de economía donut de Kate Raworth. Si imaginamos un donut, el hueco interior representa lo mínimo para vivir con dignidad. Si nuestras economías no son capaces de sostener esos niveles, tenemos un problema. Pero el borde exterior del donut nos marca los límites ecológicos. Si los superamos, tenemos otro problema. Según ella, la buena vida está en la masa dulce del centro, en el equilibrio entre la pobreza y la sobreexplotación. Personalmente, todo esto me suena muy razonable, aunque también encontraba razonables muchas de las posturas aceleracionistas. Si te pasa como a mí, supongo que la pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios resolvemos este dilema? Seguramente a lo largo de esta miniserie hayas pensado en más de una ocasión que yo tenía una postura favorita. Lo mismo has dicho, mira al hippie de Jaime, cómo critica el desarrollo económico. O al contrario, tal vez hayas pensado, mira al capitalista de Jaime, cómo abraza el neoliberalismo feroz. Y te confieso que lo que más ilusión me haría sería que hubieses pensado las dos, porque ni yo mismo me aclaro sobre mi postura en este debate. Para empezar, porque creo que está mucho más cargado ideológicamente de lo que pensamos. Está tan vinculado a quiénes somos, a cómo nos han educado y a cómo nos ha tratado la vida, que creo que nos cuesta mucho afrontarlo de manera racional y objetiva. Al menos a mí me pasa. Yo me crié con padres que creían que había infinidad de cosas más importantes que el desarrollo económico, que anteponían el medio ambiente, la justicia social o la cultura a la economía. Y eso me lleva a simpatizar rápidamente con algunas posturas decrecionistas. Claro, que mis padres hacían eso viviendo en un país que se estaba enriqueciendo económicamente a marchas forzadas. Y de hecho, mi experiencia de la vida ha sido la de cómo la tecnología y el desarrollo económico han convertido en aspectos básicos y mundanos de nuestra vida cosas que para la generación de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos eran lujos al alcance de unos pocos o de ninguno. El agua corriente, la calefacción, el aire acondicionado, las neveras, la abundancia en los supermercados, o viajar a los rincones más recónditos del planeta, o ver infinidad de películas, o simplemente tener tiempo libre. Mucho de lo que damos por sentado hoy es producto de esta manera de entender el crecimiento. Y eso me lleva a simpatizar con algunos aceleracionistas. Y si miro al futuro, veo que mucho de lo que creemos que podría traernos parece necesitar de nuestra obsesión por el crecimiento. Muchos sospechamos que no muy lejos hay un futuro posible en el que el salto que vivimos de nuestros abuelos a nosotros sería ridículo comparado con lo que está por venir. Uno en el que podamos curar muchas de las enfermedades que más sufrimiento nos generan, en el que encontremos formas de abundancia energética y económica casi inimaginables. Pero claro, también hay otros futuros posibles en los que nos cargamos el planeta por el camino o nos autodestruimos tratando de llegar hasta ahí. Creo que ya puse este ejemplo en el pasado, pero no puedo evitar repetirlo porque me viene constantemente a la cabeza.
Vivimos en la primera página de Historia de dos ciudades de Dickens, en aquello que decía de era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Y es que, de hecho, la única solución que yo he encontrado a todo este lío es la que me dio César Astudillo en la entrevista que le hice esta temporada. César citaba a Jorge Camacho, un estratega mexicano, que viene a decir que lo que necesitamos es todo lo anterior. Que, por un lado, tenemos que tratar de desacoplar el crecimiento económico del impacto medioambiental tanto como sea tecnológicamente posible, y por otro, a la vez, desacoplar el bienestar humano de la actividad económica tanto como sea políticamente viable. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues esa es la pregunta realmente difícil, pero lo bueno es que tanto tú como yo tenemos todo un verano por delante para pensarlo, a ver si a la vuelta somos capaces de arreglar el mundo, aunque solo sea un poquito. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.